Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos como invitado a un gran amigo que me ha dejado el podcast. Ahorita antes de entrar estábamos platicando de cómo fue que nos conocimos a través del podcast, de los podcasts, porque ahorita vamos a hablar de su proyecto también, y cómo hemos ido armando una amistad muy bonita. Y pues es una persona que admiro muchísimo. Él es Ricardo Rivera, es conferencista, escritor, facilitador de Grupo de Hombres, director y creador del proyecto de Voices of Brotherhood. Y me siento muy honrada de tener tu presencia hoy aquí, Ricardo. Bienvenido de regreso. Honrado yo de estar aquí otra vez y de poder escucharte, Eva. Qué gusto poder estar aquí y platicar otra vez. Del otro lado de México, de Mexicali hasta Cancún, está el podcast, el episodio de hoy. Ricardo, hemos estado platicando un poquito de este tema que queremos tratar hoy, porque es algo que yo me topo muchísimo en terapia, también ciertas preguntas que he tenido en los talleres que doy online, y es 100% lo que tú trabajas, que es cómo los hombres, más bien las personas que se identifican como hombres, llevan las emociones, pero para ser más específicos en el tema de hoy, ¿cómo llevan los hombres el tema del duelo? Platícame un poquito tu experiencia. De mi experiencia, fíjate que hacía años tenía este pequeño miedo, o gran miedo tal vez, de cuando alguien muy cercano se me fuera, ¿no? O tuviera, más bien en lugar de decir ese se me fuera, que tuviera ese duelo, que tuviera que enfrentar ese duelo del fallecimiento de alguien cercano, de alguna manera, o de alguna forma que puede ser mucho más potente que el duelo que se puede tener en una separación amorosa o algo similar, porque separaciones amorosas llegué a tener varias, ¿no? En mi pasado. Estuve en Ciudad de México cuando fue el terremoto de 2017, así Wow. que estuve enfrentándome mucho a esa cercanía con la muerte, con pérdidas y demás, pero a mí en lo personal no me había tocado una pérdida cercana, ¿no? Una separación de ese tipo. Y en julio de este año, que fue mi cumpleaños número 30, 10 Felicidades. días después de mi cumpleaños número 30 fue que falleció el primero de mis 4 abuelos. Yo tenía mis 4 abuelos, ¿no? Yo estaba en Nueva York, me andaba dando una vuelta, celebrando mis 30 primaveras, y me llega una llamada de mi madre, que mi abuelo acaba de fallecer y que necesitaban que regresara porque me necesitaban con la familia, ¿no? Y con todo gusto busqué o sea, no con todo gusto realmente, pero Sí, claro. con todo ese compromiso y todo ese amor que le tengo a mi familia, necesito regresar ya, ¿no? Busqué un vuelo en esa misma tarde y esa misma tarde regresé acá a Mexicali. Y como te contaba ahorita antes de empezar a grabar, me di cuenta que aún sí he interactuado tanto con personas como tú, como Camilo Rusi, que hablan tanto sobre el duelo, sobre la separación, sobre lidiar con esas situaciones y que cada quien lleva su proceso. Aún con toda esa teoría, como te digo, no había vivido esa parte a esa intensidad. Así que desde ese momento dije, ok, viene un duelo, estoy en un duelo, porque ya tenía enfermo mi abuelo un tiempo, estoy viviendo un duelo, voy a poner toda la atención posible, ¿no? En este proceso. Pero aún si conscientemente quería ponerle toda la atención del mundo, me di cuenta que no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo sentirlo, sabía tal vez intelectualmente cómo hacerlo, pero emocionalmente me bloqueé, me cerré con mi pareja en ese entonces. Realmente me costaba mucho pasar tiempo con ella porque sentía que si me abría poquito a las emociones suaves y bonitas, también iban a salir las difíciles, ¿no? Las emociones incómodas. Así que de alguna manera me bloqueé por semanas. Me fui bloqueando por semanas y
y fui observando de una manera a veces frustrante, a veces muy frustrante, el cómo es que estaba haciendo justamente lo que intento ayudar a otros hombres a no hacer, a Claro. bloquearse, a cerrarse, a aislarse de alguna manera. Me aislé y vi cómo es que aún sabiendo lo que tenía, entre comillas, tenía que hacer o Ujú. algo o aquellas cosas que me podían ayudar a hacerlo de una manera más sana para mí, caí en viejos patrones. Igual que en mis separaciones de pareja. Simplemente taparlo, anestesiarlo, ver de qué manera me distraía. Horas viendo series, horas jugando videojuegos, horas Ujú. simplemente viendo TikToks. Y lo hablaba, estaba en terapia también. Ahorita sigo en terapia por varios meses por todos estos temas también y para cuidarme, por supuesto. Pero algo que salía mucho era el no me puedo detener Ujú. de, de estarme desconectando. Me siento desconectado de mí, pero al mismo tiempo siento que si conecto conmigo, voy a deshacerme. Ujú. Me voy a deshacer, como un miedo de alguna manera a lo que pudiera salir. Y bueno, ese ha sido mi experiencia en estos meses después del fallecimiento de mi abuelo, en el que me voy dando cuenta cómo es que mi inexperiencia por tantos años en la parte emocional Ujú. realmente me lleva a repetir ese patrón de aislarme, cerrarme, no sentir, distraerme, desconectarme y despistarme, anestesiar esa parte que necesita ser sentida de alguna forma. Claro, y qué poderoso lo que platicas, porque lo que yo escucho es que en este hacer, hacer, hacer o distraerte era para no sentir, no sé si como que la analogía que se me viene a la cabeza es como si empiezas a patalear, patalear, patalear para no hundirte, o sea, que sentías que si dejabas de hacer, entonces te ibas a hundir en todas estas emociones, en toda esta incomodidad, probablemente en todo este dolor. Ujú. Y algo que es muy interesante es también que este es el trabajo que haces todos los días. O sea, el trabajo que haces todos los días es justo esto. Y me parece tan poderoso que esta sea la experiencia que nos compartes, porque como el que esto es algo que tú trabajas, las emociones, el ayudar a las personas que se identifican como hombres a conectar con las emociones, a conectar con lo que realmente está ahí. Y como cuando hay un momento crítico de tanto dolor, es regresas a lo que ya conocías, que estás intentando cambiar. Y eso también es una invitación muy bonita a darnos cuenta que es un proceso, ¿no? O sea, Ujú. lo llevas trabajando mucho tiempo y aún así es un proceso que tienes más herramientas que tal vez antes, pero sigue siendo un proceso. No sé qué opines. Claro, sí, 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 totalmente. O sea, pudiera dar un poco el contexto de que llevo ya 7 años de haber empezado este proceso. Ujú. He mejorado mucho, realmente soy, no es que sea un hombre diferente, soy el mismo hombre, pero sin tanta capa que tenía antes, Wow, qué ¿no? padre. Antes tenía muchísimas capas como cebolla. Y, y ahora estoy un poco más siendo yo. De esa forma me siento mucho más ligero, mucho más libre, mucho más feliz con quien soy y con quien estoy esforzándome por ser Ujú. eh, genuinamente, ¿no? Auténticamente me siento en mis 30 años siendo el hombre más feliz que he sido en mi vida, Mm. aún con todo esto. Claro. Y, y eso me da muchos ánimos, me da un montón de alegría, de felicidad, de aún sabiendo que si estaba en un duelo, sabía que las cosas iban a estar bien, porque tengo años buscándome y, y eso me deja muy claro cuál es mi propósito, cuál es mi identidad, qué es lo que yo quiero para mí. Y sé que ahí estoy yo para mí porque tengo años buscándome. Aún así duele, aún Ujú. así duele mucho cuando estas cosas suceden. Y sobre todo cuando te atreves a abrir el corazón a sentir, Ujú. a llevar estos procesos, las cosas, me atrevo a decir que a veces las cosas duelen más cuando estás en este proceso, Claro. porque te permite sentirlas. Y hay ocasiones donde, y lo hablo por mí principalmente, donde lo sientes tanto que prefieres no sentirlo, que Mm. prefieres dejarlo para luego. Decir, no, ahorita no, tengo mucho trabajo, mejor Claro. me espero. Ahorita tengo estos conflictos en pareja, mejor
lo dejo para luego y luego lo siento ya que se alivianen estos conflictos. Pero me ha llevado a ser mucho más humilde conmigo mismo, mucho más amable también conmigo mismo, el haberme atrevido a hablar de esto como lo estoy hablando aquí, con los Ujú, hombres de los círculos de hombres que yo lidero. Podérselos decir, oigan, si ven que ando algo desconectado, que a veces le batallo un poco con algunas cosas, quiero que sepan, estoy pasando por esto otro, y ver cómo ese grupo de hombres me levantó a mí. O ujú. sea, fue que me dijo, oye, no te preocupes, si estás pasando por eso, háblalo aquí también. Ya no solo nos preguntes a nosotros cómo están, nosotros te vamos a preguntar cómo estás. Y ahí estamos. Y me estuvieron buscando y preguntándome, ¿cómo vas? ¿Ya te dormiste temprano? ¿Ya te fuiste a descansar? Sabían y les compartí que me andaba desvelando porque como no quería irme a dormir, Ujú. porque quería solo seguir distrayéndome, pues me la pasaba que viendo videos en TikTok, que distrayéndome con series, que buscando algún videojuego con cual Clavarte. enviciarme horas Ujú. y horas y horas para despistarme. Y me estuvieron buscando para ver que me cuidara un poco más y eso me ayudó muchísimo. ¿No? Los mismos hombres a quienes yo he estado acompañando en esos círculos me Ujú. apoyaron a mí. Y eso fue gracias a que yo me permití ser totalmente abierto con ellos, decirles, ¿saben qué? No soy ningún gurú, no soy ningún hombre perfecto que no siente y que ya lo tiene todo solucionado, estoy en proceso y ahorita me siento mal y ahorita necesito ayuda y necesito apoyo. Y me lo dieron. Y eso Qué fue increíble. una gran enseñanza que me siguen enseñando y sigo aprendiendo que sigo siendo humano por más allá que llegue en mi proceso, por más que lleve 20, 30, 40 años de proceso personal, ese proceso no se acaba y sigue siendo un proceso donde sigo siendo humano y sigo sintiendo. Totalmente. Y aparte, ahorita que tocas un tema, bueno, dos cosas que me gustaría mencionar sobre lo que nos platicas. Uno, que tú siendo el que lidera estos grupos de hombres, que puedas hablar del dolor de una forma tan real como la estoy atravesando y también puedo regresar a los patrones antiguos o lo estoy atravesando de esta forma. Eso es, creo que súper poderoso también para el grupo de hombres con el que, los grupos de hombres con los que trabajas. Y también desde algo que te quiero preguntar, desde tu punto de vista, con todo este trabajo que has hecho con los hombres en los círculos de hombres y todos los retiros, talleres, demás que das, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo vive un hombre el dolor? ¿Cómo, hoy por hoy, cómo se vive el dolor desde el punto de vista de una persona que se identifica como hombre? Ay, esa es una pregunta muy pesada de muchas formas porque hace no mucho, en septiembre, estuve en un retiro para hombres, en un evento para hombres con una organización gigante y muy hermosa que se llama Sacred Sons, como hijos sagrados. Estuve con ellos ahí en Tepoztlán y nos reunimos alrededor de 25 o 30 hombres, ¿no? Y de todo el mundo. Realmente había hombres que venían de todos lados, de toda Latinoamérica, de México, de Estados Unidos, de un par venían de Australia, otro Wow. venía de Europa y demás. Y algo que nunca voy a olvidar de ese evento fue la cantidad de dolor que salió a gritos, a pataleos, en llanto, en canto, en baile, en golpes, en de todo. Salió de todas las formas diferentes, algo que tenían años que no hablaban, soltaban, sentían, ¿no? Y me cuento totalmente. Algo de lo que escribí, de hecho tengo aquí mi libreta a un lado de algo que escribí en esos días, era, no sé si ya he sanado y por eso me siento tranquilo ahorita viendo a otros rompiéndose o estoy bloqueado. Wow, claro. Y al siguiente día, durante un temazcal con todos estos hombres, el que nos iba guiando nos decía, suelten un grito, en un grito suelten todo lo que traen ahí adentro.
todo lo que traen ahí adentro. Y yo, pues es que siento que tal vez no hay nada que salir, ¿no? Y no sentía como ese empuje a gritar, como que Ujú. me sentía tranquilo, entre comillas, pero en el momento en que fui indagando un poco y dije, ok, enojo, no, tristeza, no, culpa, remordimiento, Mm. y ahí salió el grito más fuerte que he dado. O Wow. sea, ahí, y ahorita se me quiebra un poquito la voz, ¿no? De remordimiento, cosas pendientes, cosas que quedaron pendientes tal vez con mi abuelo, ¿no? De hablar. ¿Qué más hubiera querido hacer yo con él? ¿No? Hablar, acercarme. Y, y hay veces que no nos damos cuenta que está ahí. No me doy cuenta que está ahí. Y muchos hombres no nos damos cuenta que está ahí porque lo tenemos en compartimentos, escondido por ahí, con todo lo demás de que tengo que solucionar esto, tengo que resolver mi vida, tengo que resolver la vida de mi familia, tengo que estar siempre capaz de hacer las cosas. No puedo darme 1 o 2 días porque pues todo se viene abajo, ¿no? Esta idea de que sin nosotros todo se viene abajo, que socialmente se ha replicado. Veo cómo estamos tantos en esa misma situación de, no, yo me siento bien, estoy bien, no te preocupes. Y nomás tocan esa puerta hacia eso que no hemos sabido cómo tocar y sale explosivamente, sale de muchas formas diferentes. Creo que no había visto a tantos hombres romperse y por supuesto ser guiados y ser abrazados en ese rompimiento de esa Ujú. manera. Y, y eso me refleja, me, me revela, me reveló en ese proceso el cómo es que todos traemos un dolor y muchos de nosotros, en especial aquellos que nos identificamos o hemos crecido como hombres, que hemos guardado muchas cosas, hemos ignorado muchas cosas y necesitamos tanto empezar a abordarlo como tener dónde abordarlo, porque no en cualquier lugar son recibidas esas emociones de la manera que necesitamos que sean Claro, recibidas. sí, totalmente. Y creo que es muy fuerte lo que dices, porque por un lado es, no sé si sería por pasos, pero tal vez el primer paso es darte permiso a sentir, ¿no? O sea, que es un gran reto. Un gran reto es permitirte sentir, porque justo, uno, las emociones que tienen permitidas, entre comillas, socialmente, sentir un hombre, ¿no? Y dos, también el atreverse a entrar y ver qué hay ahí, porque si es algo que desde que son chicos, ¿no? Y también Ujú, creo que pasa mucho para todas las personas, pero principalmente algo que he visto con hombres es que, como con las personas que trabajo en terapia, no se permiten sentir. Como personas, por lo general, no nos permitimos, pero hay como una resistencia mayor, yo siento, en personas que se identifican como hombres a la hora de sentir lo que tienen que sentir. O sea, tú con todo el trabajo que tienes pudiste identificar el remordimiento. Y muchas veces, como dices, sale inclusive como explosividad por toda esta carga emocional que hay y no saber cómo manejarla porque ni siquiera podemos identificarla, ujú. principalmente los hombres, ¿no? Sí, y esa falta de identificación es totalmente de donde viene esta raíz de no sientas, no sientas, no sientas, no sientas, o no, no Ujú. muestres eso, no, no te lo permitas porque eso te va a hacer menos hombre, ¿no? Y, y desde esa perspectiva, em, algo que me ha pasado mucho con los hombres con los que he trabajado y que me ha impactado mucho es ver a tantos hombres arriba de sus 40, 50 años Ujú. que llegan a un círculo o a una plática así conmigo y no paran de hablar por horas. O sea, Mm. realmente parece que se abrió una tapita y está saliendo todo lo que no ha salido por mucho tiempo.
y cierran con un, wow, nunca había hablado de esto. Ujú. En 50 años, tenían 50 años sin hablar. ¿Por qué? O sea, esa es mi pregunta más, que tenemos algunas respuestas, ¿no? De, bueno, esta idea, estas otras ideas, estos constructos, estos moldes, esto todo que va alrededor del hombre, pero sigue habiendo esa pregunta de ¿por qué hay tantos hombres que pasan tantos años abandonándose a sí mismos, Ujú. abandonando la necesidad tan humana y tan profunda de sentir y de pedir ayuda, de decir no estoy bien, necesito apoyo, ¿no? Porque es que estamos tan arriba en las estadísticas en temas de suicidio y temas Adicciones. de adicciones. O sea, no wonder why, ¿no? No, se me hace muy claro cómo es que estamos ahí, Claro. pero sigue habiendo esta pregunta de ¿por qué seguimos ahí? ¿Por Ujú. qué, por qué no estamos teniendo los suficientes lugares donde acercarnos y pedir ayuda? Vaya, es una pregunta más desde el dolor de observar, de ver a la cara esa situación. Pero por otro lado, la esperanza de decir, están creciendo esos lugares. Cada vez hay más hombres haciendo esto. Todos los días llega un hombre diferente, nuevo, a estos grupos a hablar por primera vez. Y cada semana hay más y más hombres que dicen, nunca había hablado de esto, esta es la primera vez. Y gracias. Y Wow. eso es hermoso. Faltan muchos. O sea, nos faltan muchos más. Y así como en los movimientos que escuchamos hoy en día de nos faltan muchas mujeres, ¿sí? También nos faltan muchos hombres que así mismo se han quitado la vida, ¿no? Que así mismo no supieron ver otro camino y prefirieron terminarlo, ¿no? Y no es ninguna competencia de ver quién está sufriendo más, para Mm, mm, nada. mm, mm. O sea, la estamos pasando mal y necesitamos más espacios donde hablar de eso. Totalmente de acuerdo. Y es muy fuerte lo que dices, es muy fuerte porque, por ejemplo, te platicaba de uno de los talleres que di online, que sí, había hombres y mujeres, y una de las preguntas del final era, oye, ¿y los hombres sienten dolor? O sea, me preguntaba una chica que estaba ahí pues, por un duelo amoroso, pero la otra persona siente, o sea, los hombres sienten. ¿Por qué mi ex parece que no siente nada? ¿Tú qué opinas, Ricardo? Híjole, he estado ahí. He estado en esa situación de ya sea tomar una decisión difícil de pareja o ya sea hacer daño de alguna manera. He estado ahí también. Ujú, Y sentir que no me impacta de regreso en ese momento. ujú, Porque de alguna manera lo que yo aprendí a hacer y que he visto que es parte de la historia de muchos otros hombres es que cuando había un confrontamiento, una confrontación en mi familia, ya sea con mi padre cuando fue su divorcio, ya sea con mi madre cuando estaba pasando por ese duelo dificilísimo y que en gran parte lo puso sobre mí, y todo ese proceso, la única forma en la que yo aprendí a lidiar con ello era salirme de casa, irme en bicicleta a algún otro lugar y evadir, evadir. ¿no? Ignorarlo. Cuando pasaba algo, pues simplemente, ok, mi mamá se enojó y todo, pero Ujú, ya ni le voy a hacer caso, ¿no? Al inicio me pegaba durísimo cuando yo llegaba a preguntarle o a querer contarle mi día en la secundaria y decirle, oye mamá, y me decía, ¿qué? ujú. Y era como, Ya ok, nada. Ujú, no, nada, olvídalo, ¿no? Y no estaba mi padre, mi madre estaba pasando por esa situación, mis compañeros de escuela todos me estaban presionando a hacer un montón de cosas que yo no quería hacer, pero pues yo quería caerles bien, así que las ujú, estuve haciendo. Y todo eso me llevó a aprender que lo que tenía que hacer era
no sentirlo. No lo sientas porque de todos modos todo el mundo te está dando de moquetazos a cada rato. ¿Para qué lo Ujú. siento? Mejor me blindo, mejor me pongo una armadura. Y me sirvió por mucho tiempo. Me sirvió, entre comillas, ¿no? Ujú. Y ahora cuando me separaba de alguna persona o hacía daño era como, no, no era que no me importara, me importaba porque eran personas que yo quería mucho. Pero por un lado estaba siendo muy irresponsable, no tenía herramientas para hacerlo mejor. Y por otro lado, en el momento en que había una confrontación y una conversación como, hey, tenemos que hablar, pues no, aquí viene el golpe, me protejo. Sí, pongo esa armadura encima para que no me vean vulnerable. ¿Qué fue lo que inició mi proceso personal? Pues justamente que hubo una situación que me rompió tanto que ese blindaje se vino abajo y me troné y caí en una depresión muy fuerte y no tuve de otra que buscar de qué manera hacerlo distinto, que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? No empezamos a cambiar hasta que no entramos en una crisis realmente fuerte. Muchas personas, muchos hombres a través de pandemia, de perder su trabajo de 20, 30 años, de perder algún familiar, de una separación, de un divorcio, de algo que haya pasado, muchas veces los lleva a ese proceso, nos lleva a ese proceso. Hay, o sea, es rara la situación y vaya, ahí ya nos meteríamos a un tema de trastornos y demás. Es rara la situación donde realmente un hombre no siente. Ujú. Lo que sucede es, ha aprendido a reprimir esas emociones para no sentirse en amenaza por las heridas que tiene en su pasado. No justifica sus malas decisiones de hoy en día, pero sí nos da un poco de entendimiento de que muchos de nosotros venimos no necesariamente de heridas directas en que nuestro padre nos golpeaba y demás, tal vez sí, y esa es una herida muy fuerte, Ujú. pero tal vez, y como dice Gabor Maté, este, estos traumas y estas heridas no solo se hacen cuando nos hacen algo, sino también cuando no nos dan algo esencial, como cariño, como Claro. amor, como abrazos, como cuántos padres que he conocido que no han dado un abrazo nunca de más de 2 segundos a sus hijos. Y eso todos lo necesitamos, todos, todos y sin excepción. Y si no lo tuvimos, eso afecta de alguna manera. Así que no es que el hombre no sienta, es que la mayoría ha aprendido a protegerse a través de no sentir. Totalmente. Qué, qué interesante lo que dices y qué poderoso. Y este también es un llamado, ¿no? Para personas que se identifican como hombres y también como un sistema, o sea, también como para las mujeres y poder trabajar nuestro lado para poder, no quiero decir aceptar, pero tal vez que, sí voy a decir aceptar porque no se me ocurre otra cosa, pero aceptar que un hombre sienta. Me explico porque qué hacemos cuando, y esto lo veía en la maestría, si vemos a una mujer llorar, nos dan ganas como de contenerla, abrazarla, darle, darle apoyo, pero ¿qué pasa cuando un hombre está sintiendo dolor y lo Mm, está expresando? Sentimos incomodidad o volteamos para el otro lado para que no le dé pena, entre comillas. sí. Es muy fuerte. Entonces, no es solamente que un hombre se permita sentir, identifique lo que siente y que se vaya hacia adentro, sino también nuestro lado y la parte de todo como un sistema de dar contención o simplemente permiso de sentir, o sea, permiso de Mm, expresarlo. Sé que suena medio fuerte, pero es que hay un libro muy bueno que se llama Permission to Feel, el permiso ujú. para sentir, que justamente habla de esto, que la otra persona sienta y no intentamos detener. Cuando alguien más siente dolor, independientemente del género, del sexo, queremos como contenerlo de, no, no estés triste, no, que no te duela. Permítete que duela y permítele a la otra Sí. persona que le duela también. Y aquí me atrevo a decir que la vulnerabilidad de la mujer y del hombre son distintas. Ujú. No porque biológicamente así sea, Ujú. sino por la experiencia distinta que hemos tenido en nuestra vida. Claro. Y la pregunta que le llego a hacer a algunas mujeres que se acercan para decirme o preguntarme estas preguntas como la que dijiste ahorita de, oye, ¿los hombres no sienten?
¿Por Ujú, qué mi esposo, por qué mi novio, por qué mi hermano, por qué mi padre, por qué mi amigo no se permite sentir? Y una de las preguntas que le hago es, ok, ¿estarías lista para recibir una vulnerabilidad de un hombre? Porque una situación por la que pasamos muchos, y en este caso específico muchas mujeres, ujú, es que nunca han visto a su padre, a su abuelo, a su hermano, a su novio llorar. ujú. Si nunca has visto a un hombre llorar, ¿qué te hace creer que estás lista para recibir esa vulnerabilidad? Porque es diferente. No es igual que la de la mujer, que tiene un poco más de práctica en cómo soltarla de una forma más fluida. La del Ok. hombre puede ser de muchas formas distintas. Y Ajá. por eso buscamos estos espacios donde un hombre lo pueda soltar de muchas formas y nosotros, entendiendo ese dolor desde la misma experiencia, podamos contenerlo, podamos estar ahí para ese hombre, podamos dirigirlo. Me atrevo a decir que no cualquier hombre sabe contener a otro hombre, por supuesto, Claro. y por ende también no cualquier mujer sabe contener a un hombre, Ujú, porque no es algo que veamos comúnmente. Como dices, es algo que a veces incomoda, es algo que a veces, en cuanto lo ves, te refleja algo que nunca viste en los hombres de tu vida y te pega a ti también. ujú, O sea, pasa mucho que ves a un hombre mayor que empieza a llorar y te pega y te acuerdas de tu papá y de tu abuelo y tú también te quiebras. ujú. Y requiere de sanar o hacer un poco de trabajo alrededor de esas relaciones antes de ver a un hombre más grande llorando, porque si no te puede tumbar también junto con él, ¿no? Y no es ese aguantarse, no, es realmente estamos listos. Cualquier persona está lista para recibir una vulnerabilidad que no estamos acostumbrados a ver. Ujú. Hay que hacernos esa pregunta y hay que hacernos la pregunta de ¿cómo me he preparado para ello? ¿Cómo me he permitido ver y observar esa vulnerabilidad con una buena apertura para que cuando suceda con mis hombres más cercanos de mi vida, no intentar huirle, no incomodarme y ponerme así de que, ay, pero ¿cómo? Y caer en lo mismo de siempre, de decir, no te preocupes, todo va a estar bien, no llores, anímate, aquí estoy para ti, palmadas en la espalda, pa, pa, pa. Ujú. Total. Sino realmente decir, aquí estoy, no estás solo, sí, no estás solo y está bien que sientas eso, Claro. permitirle sentirse humano. Y sí, eso es algo que he ido aprendiendo con estos años. No es igual esa vulnerabilidad y es importante que lo tengamos en mente, que se requiere, sobre todo si han sido décadas donde ese hombre no se ha atrevido a sentirlo, va a salir de una manera fuerte. No necesariamente estoy diciendo con violencia, no, 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 pero va a ser mucha emoción Ujú. y hay que saber cómo recibir toda esa emoción, abrazarla y cómo acompañarla. ¿No? Acompañarla, acompañarla, qué importante. Porque algo que, de hecho, platicas todo esto y hasta como que me da mucha emoción, o sea, hasta se me llenan los ojos de lágrimas. Algo que se me viene a la mente también es checar nuestro sistema de creencias, estos es lo que esperamos, se me fue la palabra, pero estas categorías, Expectativas. las Ujú. expectativas y cómo podemos trabajar también en cambiar esta idea que yo tenía y que trabajo por no tener, de no confundir la vulnerabilidad con debilidad, que Ujú. eso es muy fuerte, Claro. porque sobre todo estas expectativas que se tiene principalmente de un hombre, de la gente en general, pero por decir de un hombre más, yo siento, tú me puedes corregir si me equivoco, que es que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre tiene que siempre ser como un pilar, como una roca, como algo que inamovible, y entonces cuando ves llorar a la otra persona es muy fuerte. Yo me acuerdo que te platiqué la vez pasada que estuvimos cotorreando aquí en el podcast, te conté que Ujú. cuando mi abuelita se murió,
llegó mi papá y como llegó tarde, mi papá mide 2 metros, pues cuando entró, pues todo el mundo lo volteó a ver como, "Ah, ya llegó Pablo". Y lo primero que hizo mi papá fue llegar a abrazarme y mi papá se puso a llorar. Y me acuerdo perfecto, es la única vez que yo he visto llorar a mi papá. Y me acuerdo perfecto que como que se desconectó y me dijo, ya, porque los valientes no lloran. Y dije, no, pa. Dije, qué valiente eres de llorar. O sea, todo lo contrario, y es Ujú. muy fuerte. Claro. Y hay una frase de Benjamín Disraeli que dice, el hombre nunca es tan hombre como cuando siente profundamente, actúa con valentía y se expresa con franqueza y fervor. Y esta parte de actúa con valentía, muchas veces lo tomamos como, sí, es el valiente que nunca tiene miedo y demás. Lo primero que dice es siente profundamente, actúa con valentía en sentir profundamente. Eso es de valientes, porque una de las preguntas que surgen cuando a un hombre se le exige que sienta en un lugar donde siente que no están listos para recibir lo que va a salir, Ujú. es justo esa pregunta. ¿Realmente este espacio y estas personas tienen la capacidad para recibir lo que no he sacado por décadas? Lo que tiene ahí por mucho tiempo, ¿no? De que no me vayan a ver como un monstruo o como un raro, como débil o como qué cuando Ujú. eso salga. Y esa es una pregunta que muchas veces inconscientemente tenemos ahí dentro y que hasta que no encontremos un lugar que realmente nos haga sentir con los pies en el suelo y como decíamos en este último evento, con el corazón abierto y el alma fuerte, entonces es donde nos permitimos abrirlo y soltarlo, sabiendo que en cuanto salga, quienes están ahí nos van a cachar, nos Ujú. van a soportar, nos van a acompañar en ello. Y vaya, tenemos estas ideas de que ser valiente es no sentirlo, ¿no? De que ser fuerte es no ser vulnerable jamás. Cuando la Ujú. vulnerabilidad es el superpoder que, más que un superpoder, la vulnerabilidad es la práctica más fuerte para realmente volverte fuerte y resiliente. Totalmente Sin de acuerdo. vulnerabilidad, tu fortaleza es frágil, tu fortaleza tambalea, no tiene una base densa y robusta debajo de esa fuerza. Tu Ujú. vulnerabilidad te permite, y ahorita hablamos de Gabo Carrillo, ¿no? Del método Watson. Tu vulnerabilidad te permite enfrentar tu vergüenza y al enfrentar tu vergüenza quitas bastante del peso que traes en las cosas que te importan Claro. y entonces te permites caminar más ligero, ser más resiliente con lo que venga, porque ya no traes todo ese peso que nunca has podido enfrentar. Y, y estas ideas de valentía, de fuerza y demás, pues son un consuelo para muchos hombres de decir, no, yo nunca me he roto y por ende soy fuerte, que es lo que esperan de mí, que sea fuerte. Ujú. Pero ahí detrás, de alguna forma, tengo la sensación de que algo no está bien. Y hay muchos hombres, y me cuento entre ellos, y cuento mi padre dentro de ellos, y muchos de los hombres con los que he trabajado, en que aun si todo está saliendo bien en la vida, entre comillas, Ujú. llegas a casa en la noche y te sientes solo, y te sientes que algo no está bien, y tal vez no sabes ponerle las palabras de por qué me siento así, qué es lo que me tiene así, pero algo no se siente bien. Y hasta que no indagas un poco más y realmente te atreves en esa fortaleza, indagar en lo que nunca has indagado, pues entonces empieza a salir y empiezas a ser capaz de enfrentarlo y de trabajarlo. Claro, porque aparte algo que mencionas, que también habla Brené Brown y nuestro querido Gabo Carrillo, es como en la vulnerabilidad también está la conexión. Porque si yo no me permito ser vulnerable y no me permito conectar con esas emociones, voy a bloquear todas las emociones incómodas, sí, pero también voy a bloquear todas las placenteras y me voy a desconectar de las personas.
Eso también Ujú. tiene la vulnerabilidad. Entonces, si no me permito ser vulnerable y sobre todo una persona como dices este ejemplo, un hombre que llega a casa y se siente completamente solo, ¿qué tanto voy a poder conectar? Y desde un lugar real, porque algo que mencionaste igual que me parece muy valioso remarcar, digo, todo es súper valioso y remarcable, pero algo en especial es al ser real y permitirte tener como un grupo de contención que es parte de tu trabajo con los círculos de hombres, que de personas que también te permiten sentir. Me explico que no tienen esta resistencia ante tu dolor, ante tus sentimientos y cómo la vas formando siendo, pues conectando y permitiéndote ser real, ¿no? Que esa es la vulnerabilidad. ¿Qué opinas? No sé. Sí. Ahorita que dijiste que cuando le cerramos la puerta a esas emociones incómodas, le cerramos, es muy importante recalcarlo, es la misma puerta, no son dos puertas diferentes, es la misma Ujú, puerta y esa puerta es la vulnerabilidad, la apertura de permitirnos sentir. Si solo ando sintiendo las emociones bonitas y no me permito sentir las incómodas, las densas, las difíciles, solo estoy sintiendo las bonitas hasta cierto punto realmente. No las estoy sintiendo de lleno, no me las ujú, estoy creyendo ni siquiera, ujú, porque son superficiales, son las que estoy queriendo mostrar a las demás personas, ¿no? Y en esa vulnerabilidad es donde se encuentra la plenitud. De hecho, Carl Jung, algo que menciona Carl Jung en esa individuación, ese proceso de individuación, es el integrar la luz y las sombras. No solo lo que quieres mostrar y lo que ven las demás personas como aceptable, sino esas partes tuyas que te duelen, que no has sabido enfrentar, que te dan miedo, que tal vez han tenido vergüenza y demás. ujú, Y en esa integración de esas dos partes, vaya luz y sombra, yin y yang, masculino, femenino, lo que quieras, ¿no? Esas dos partes en esa integración te permite sentirte mucho más tú. A fin de cuentas, algo que les llego a decir mucho a los hombres dentro de los círculos es, no es un trabajo en el que estamos añadiéndonos cosas. Aquí no es que estemos añadiendo, voy a hacer más porque me traje esto nuevo y esto nuevo y esto nuevo. Al contrario, lo que estamos intentando con este trabajo es quitar capas de encima. Sí, una frase, a mí me encantan las frases y las analogías, ¿eh? Hay una frase de Miguel Ángel, de su trabajo y ese proceso que hizo con el David, que decía, la obra de arte, la obra maestra ya está ahí debajo del mármol. ujú, Lo único que yo hago es quitarle el material superfluo. ujú, Ese es nuestro proceso. Todo eso que estamos quitándonos de encima es lo que se nos ha adherido en todos estos años. Es lo que hemos permitido que se nos pegue y que se nos ha pegado de nuestro contexto, de nuestras heridas, de nuestra experiencia. La obra de arte ya está ahí, maravillosos ya somos, pero ¿cómo nos quitamos todo eso y todas esas ideas y todos esos constructos y expectativas y todo eso inhumano e irreal que a veces nos creemos que tenemos que ser? Y eso duele. Quitar ese material, quitar ese material duele y eso es vulnerabilidad, porque te estás quitando una capa, una armadura, una botarga, un lo que quieras decirle. Claro. Y Pero aparte al es principio, pues te rompe. Me explico, hasta si lo ves como en la analogía, o sea, al principio te rompe, ya después te liman, pero te ujú, rompe. Bueno, te limas. Ujú, ujú, exacto. Y, y eso es parte del trabajo. Una de las, hay un versículo, de hecho, que me encanta, que dice el hierro se afila con el hierro. ¿No? Ahorita que dijiste limar, que yo me limo, en realidad a veces soy yo y a veces es en la vida. conexión con otras Ah, personas, bueno. vulnerable, las experiencias, las personas, todo, todo, todo. Sí. Todo eso aporta de una manera cuando te permites que eso te lime, que eso te afile, que eso te realmente te limpie. No cuando estás todo el rato de, no, esto es mío y no lo voy a soltar y nunca voy a permitir que se vea lo que está debajo de este material. Ujú, No, cuando te permites que eso te abra un poco más, esas experiencias, esas sensaciones, esos duelos, esas rupturas, ese amor
que eso te permita encontrar un poco más de ti, estás haciendo eso. Estás soltando un poco de lo que hay encima de quién tú eres realmente. Wow, sí, me encanta, totalmente de acuerdo. Y aparte sí o sea, me deja pensando muchísimo, muchísimo, Ricardo, porque justamente, digo, yo sé que esto es más hacia los hombres y también creo que nos puede servir a todas las personas de cómo nos vamos quitando capas. Algo que me gustaría platicar, que hace unos meses compartiste en Instagram y se me hizo increíble, es el tema de la alexitimia. Entonces no quería dejarlo pasar. ¿Qué es la alexitimia? La lexitimia es una condición, un trastorno, se le pudiera decir tal vez. Es una condición mental, es Uh-huh. una condición psicoemocional donde se desconectan estas partes de la funcionalidad de nuestro cerebro, Uh-huh. de la parte del lenguaje y la comunicación con el procesamiento de las emociones. Ahorita, antes de iniciar esta conversación, hablábamos tú y yo de cómo esos hábitos se refuerzan con su repetición o creamos nuevos hábitos para poder sustituir esos hábitos viejos y cambiar de patrones y tomar nuevas decisiones. Pero esos viejos se quedan ahí. Algo que pasa con muchos hombres es que nunca desarrollamos ese hábito Uh-huh. y por ende, o sea, el hábito de sentir, el hábito de identificar, sentir y expresar las emociones, comunicarlas. Como nunca nos fuimos a la práctica de ello, esa conexión neuronal, ese camino neuronal nunca se desarrolló. Ahí está tal vez, pero muy ligero, muy débil. Y entre más, no solo ese camino no se refuerza, sino se sabotea cuando vienen estas emociones y en lugar de permitirnos observarlas, identificarlas, sentirlas, expresarlas, comunicarlas, las reprimimos. Estamos de alguna manera entorpeciendo ese camino y ahí es donde se empieza a desarrollar esta lexitimia, una desconexión entre nuestra capacidad de identificar y gestionar emociones y comunicarlas. Y nos pasa mucho a diferentes hombres que luego nos preguntan, ¿cómo estás? Y dicen, no sé. Y les dices, ¿te sientes bien, mal? No me siento bien, pero no sé qué traigo. Uh-huh. Algo pasa ahí, ¿no? No me siento bien. Y luego le viene la pareja o viene otra persona y le dice, ¿por qué nunca me dices lo que sientes? Y no sé, no tengo idea, no sé. Estoy bloqueado totalmente. Y la lexitimia es algo ya muy comprobado desde la parte de la neurociencia, de cómo es que el hombre es varias veces más susceptible a desarrollar alexitimia por el contexto social y cultural. O sea, la alexitimia se puede desarrollar por un golpe muy fuerte en la cabeza o por un déficit en el desarrollo emocional. Así que esto se ve acentuado desde los 12 años en la mayoría de los hombres, al mismo tiempo que se ve un déficit en el vocabulario emocional de los jóvenes. Sí, se ve un déficit en ese vocabulario en el que va bajando el cómo un niño se expresa a cómo una niña se expresa, Uh-huh. y en esa misma edad es donde se empieza a ver una diferencia bien importante en la susceptibilidad de los niños varones en temas del suicidio. Wow. Misma edad, mismos índices incluso, ¿sí? Se vuelve como 3 veces más susceptible el joven a temas de suicidio que la mujer. Y en vocabulario emocional empieza a caer casi en la misma tasa. O sea, está totalmente relacionado, o al menos hay una correlación importante ahí Uh-huh. de cómo es que ese bloqueo y esa represión nos lleva a situaciones de salud mental muy profundas, densas, difíciles a muchos hombres. Wow, qué impresionante. Qué impresionante. Y aparte, lo dices y puedo ver como, tal vez no una alexitimia así clara, obviamente diagnosticada, pero por decir, como en terapia, el primer paso cuando viene un hombre en el duelo, porque sí, los hombres buscan terapia por el duelo también, aunque me lo preguntan Ujú. mucho, cómo el primer paso es poder nombrar tus emociones, o sea, poder
el vocabulario de las emociones es lo más importante. Ujú. Cómo identificarlo, cómo lo verbalizo, cómo lo expreso, cómo lo identifico para poder procesarlo. ¿Cómo vas a procesar algo que no reconoces? Se me hace Exacto. impresionante. Me encanta. Sí, y están esas 2 partes. Tenemos estos círculos gigantes de todo el espectro emocional que nos dice qué palabra podemos usar dependiendo de cómo nos sentimos y de las emociones principales, por así decirlo, de las emociones, ¿cómo se le llaman? Primarias que solemos Primarios. sentir y de ahí cómo se dan las demás. Eso es una herramienta. Por otro lado, se necesita del espacio y del ejemplo de personas sintiendo esas emociones. Porque podemos tener esa hojita, esa gráfica de todos los nombres de todas las emociones. Ujú, ¿Cómo la identifico si no he visto a nadie hacerlo, si no ujú, he tenido un espacio donde sentirlo, donde expresarlo y demás? ujú, Porque la hojita nos va a ayudar a cuando surja, no necesariamente, esto es esto de ahí, ujú. sino necesitas un poco de acompañamiento, de guía, de apoyo en ese proceso, porque no es tan fácil como solo decir, la voy a identificar y ya, en esta gráfica, ¿no? Ujú, Es algo que lleva, como decíamos ahorita, es una conexión que se necesita reforzar y reforzar y reforzar hasta que se vuelva algo no tan torpe, ujú, me ujú, atrevo a decirlo, en el que, ay, quiero sentir esto, pero no sé si sí, si no, si está bien, si está mal, y me juzgo a mí mismo en ese sentir y siento vergüenza y culpa de sentirlo. Pero conforme le vamos dando práctica, nos damos cuenta que es totalmente válida esa emoción, que ahí está, que me está enseñando algo, que me está diciendo algo de mí mismo. Y entonces tengo también la práctica de, incluso para llegar a decir, ¿sabes qué? Estoy molesto. Lo siento aquí, estoy molesto. ujú, Y estoy molesto por esto y por esto. ujú. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y ya te permite sentir esa emoción al mismo tiempo que puedes habitarla de una manera consciente, de una manera sana. Pero eso es ya que llevas un tiempo sintiéndola, identificándola y ya hasta es tu amiga. Ya hasta sabes que ese enojo que sale no es malo. Ese enojo te está diciendo algo. Algo es injusto, algo no está bien o hay una herida aquí. Ujú, Te está enseñando algo. Pero toma tiempo de poder identificarla y después toma tiempo saber gestionarla. Para llegar a gestionarla necesitas espacios donde puedas identificarla y soltarla, ujú. donde pueda salir. Terapia ayuda mucho a eso, círculos de apoyo ayudan mucho a eso, no se sustituyen unos a otros, pero necesitamos lugares donde ponerlo en práctica, donde dejar que salga y entonces sí, es esto, se siente así. ¿Cómo puedo hacerle diferente ya que salga la próxima vez, no? Claro, que algo de lo que habla Camilo Rusi, que me encanta, es una cosa es sentir la emoción y otra Ujú. cosa es actuar la emoción. O sea, por decir, si yo me enojo, puedo identificar mi enojo, pero no justifica que voy a romper un vidrio con una piedra porque estoy enojada. O sea, sino poder discernir entre, porque hay veces que me dicen, no, es que si yo siento esto, pues voy a lastimar mis relaciones y es como, a ver, siéntelo, pero no significa necesariamente actúa bajo la emoción, que la emoción sea la que actúe. No sé si me explico. Exacto. Y eso está muy interesante porque hay veces que vemos esto de actuar la emoción como totalmente algo malo. Ujú, De alguna forma es muy necesario que hagamos justo lo que dices, que aprendamos a sentirla y separar el siento y reacciono ujú, para poder después tener un poco más de gestión en ello y sentirlo y dirigirlo de una forma consciente, de una forma decidida hacia lo que realmente quiero construir con estas emociones. De inicio es casi imposible hacer esto. Por eso es que tantos hombres en estos retiros, vaya, hay mucha gente que juzga esto cuando ve los videos de hombres que nos agarramos a golpes en los retiros de hombres, ahí con sus guantes y todo lo que le dicen la pelea sagrada y todo. O cuando nos estamos pegando de gritos y alguien se pone en el centro y otro hombre está enfrente gritando y soltando todo ese enojo, eh, em, golpeando costales, todo esto. Esa es una forma de dejar que la emoción salga cruda,
¡Pra! Mm. Y empecemos a darle espacio para estar esa emoción. Y que en ese dejar que salga esa emoción, que tal vez ha tenido mucho tiempo ahí guardada, empieza a ser más ligero cuando salga. Y entonces nos da un poco más de espacio y capacidad para en algún momento poder decir, ok, ya no necesita de alguna forma explotar y reaccionar ya, sino ya puedo darle un poco de espacio en esa pausa de decir, bueno, ahora cómo lo voy a hacer, ahora cómo voy a tomar una decisión diferente y cómo va a dirigir esta emoción. Pero para muchos hombres, o sea, y lo digo mucho desde mi experiencia de lo que he visto con hombres, ¿no? No quiero hablar por todos los hombres, pero por muchos hombres con los que he trabajado. Es, creo, más sencillo para una mujer decir, no actúes desde la emoción, Mm. porque tienen la práctica de sentir esa emoción, ya saben identificarla, observarla y gestionarla mejor. Ujú. En alguien que lleva décadas sin hacerlo, va a ser mucho más difícil y en ese caso se va a necesitar de que salga cruda, no enfrente de tus hijos, no dirigido hacia tu familia, no dirigido hacia tu pareja, no, en un lugar de contención, de guía y de acompañamiento. Alguien que te permita soltarlo, gritarle, soltar todo y que puedas entonces entrar en esa práctica de cómo se siente, Mm, claro, como destaparlo, como quitarle la tapita. destaparlo. Exacto. Para mí ese espacio fue muchas veces las artes marciales. Yo estuve muchos años en artes marciales y había veces donde ese enojo salía y a romper costales, ¿no? Paz, 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 paz. Y ya terminaba después con el cuerpo todo lastimado porque golpeaba con mucha más fuerza de lo que mi cuerpo aguantaba, ¿no? Y terminaba todo mal. Pero eso me ayudaba cuando volvía a salir ese enojo, ya sabía lo que mi cuerpo era capaz de hacer, ya sabía lo que mis acciones podían causar, ya sabía cómo identificar ese enojo y eventualmente fue un, ok, ya lo he hecho de esta forma, ya lo identifico, ¿cómo puedo liberarlo de otra manera? ¿Cómo puedo sentirlo de otra manera? ¿Cómo puedo comunicarlo en caso de que sea con alguien más ese enojo? Pero necesité una liberación de esas emociones, esos gritos, lo que sea, ¿no? No digo que siempre van a ser golpes, no, 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 para nada, no, no quiero llegar a ese punto, ¿no? Pero ¿cómo se ve para ti? Y esa es una pregunta que le hago a muchos hombres y que me han hecho a mí en ese proceso también. ¿Cómo se ve para ti el soltar este enojo? ¿Cómo se ve para ti el soltar esta tristeza? ¿Cómo se ve para ti el liberar esta frustración, esta angustia, este miedo? ¿Cómo se ve para ti? ¿Cómo lo necesitas liberar? Y aquí te acompañamos para que lo liberes. Y, y eso es el inicio. Eso, antes que identificar, yo diría que el paso cero es deja que salga. Wow. Deja que salga. No lo había pensado así, se me hace súper interesante y me hace todo el sentido del mundo, porque es otra vez desde, o sea, como que el decir, bueno, no lo actúes, siéntelo, pero no lo actúes, es como sé lo que es y no me permite, o sea, es como ir poniendo, antes de entrar a grabar, que me decías que es como ir en una bajada, ir metiendo el freno es como, ¿cómo lo voy a sentir si todo el Una tiempo estoy cuenta gotas. metiendo el freno? Me encanta, sí, o sea, me abres la visión con esto de una forma muy, muy bonita, la verdad. Gracias. Sí, por eso es muy importante esto que decías ahorita de siéntelo, no lo actúes, pero ese es un paso Más 2, tal vez. elaborado, ¿no? O sea, con más Sí, ese es práctica, pues. exacto, con más práctica. Y hay muchos que no teníamos esa práctica, ni siquiera en el paso 1, Ujú. ¿no? Necesitamos un paso cero. Paso cero, deja que salga. Deja que Deja que salga. salga. Me encanta. Claro que sí. De hecho, estoy pensando con tantos pacientes que, ay, me encantaría que tomaran los círculos de hombres. A ver, y antes de ir cerrando, platícanos un poquito. Ricardo, ¿qué son los círculos de hombres y cómo los facilitas? Pues un círculo de hombres es en sí un espacio, justamente donde entrar en empatía, sin juicio,
sin crítica, sin consejos, solo a compartir cómo estamos, entrar en esa empatía de yo también estoy pasando por eso, yo también he pasado por eso, te entiendo y estoy aquí para ti, no te vamos a juzgar y te vamos a cachar si lo que necesitas es dejarte caer, ¿no? O caer en general. Son espacios de apoyo mutuo, son espacios de empatía y de comunicación y de emoción, de mucha emoción. Hay mucha emoción en esos espacios. Lo que yo estoy trabajando ahorita en esa facilitación, si bien quiero hacerlos presenciales, ya es un proyecto que llega a Latinoamérica, a España, a diferentes países, y lo que estoy haciendo es más de una forma virtual, Ujú. poder juntarnos entre hombres a hablar, a platicar, a desarrollar algunos hábitos sanos para nuestro cuerpo y para nuestra mente, como la respiración, la meditación, el escribir, el journaling, el escribir lo que sentimos, lo que vamos experimentando, y vamos reforzando esos buenos hábitos en conjunto con que tengan un espacio, todos los hombres que se conectan, donde puedan llegar y pedir ayuda, donde puedan llegar y decir, ¿saben qué? Me está pasando esto y no tengo idea qué hacer. Y ese hombre va a tener 20 respuestas de 20 hombres diferentes diciéndole, tal vez no he pasado por eso, pero aquí estoy para ti cuando quieras hablar. Yo pasé por eso el año pasado y te entiendo totalmente, ¿no? Aquí estoy si necesitas algo. Y eso puede mucho. Si bien no es la respuesta, puede mucho para facilitar esos primeros pasos, ese proceso. Y es lo que yo más me dedico a hacer en estos momentos, es crear espacios, es crear cultura en empresas, en universidades, es generar espacios de diálogo para, para que más hombres se sientan cómodos de hablar y de sentir, que sepan que está bien hacerlo y que pueden buscar lugares donde hacerlo, personas con quien hacerlo. Mm. Claro. ¿Y estos círculos son semanales o como cada cuánto se reúnen? Ahorita tengo dos círculos públicos. Uno de ellos es justo un grupo en Facebook. Es Ujú, donde he visto que funciona muy bien esta parte, donde ujú. somos más de 3100 ahorita. Guau, Ya estamos por llegar a los 3200, que todos los guau, días se agregan felicidades. nuevos. Ajá. Y ese es gratuito. Muchas gracias. Ese es gratuito y una vez al mes nos juntamos en una videollamada a platicar, ¿no? A acompañarnos y a juntarnos. Tal vez no se conectan los 3100, por supuesto, pero se conectan bastantes y todas las veces que nos conectamos, una vez al mes, llegan hombres nuevos, llegan muchas historias muy buenas o muy fuertes, sanadoras, bonitas, padres que están haciendo cosas diferentes, hijos que están queriendo entender a sus padres, muchas historias muy hermosas que siento que es lo que más me ha nutrido a mí en mi proceso, escuchar tantas historias, porque todo el tiempo estoy escuchando historias de hombres, ¿no? Y, y tenemos otro espacio que ese ya no es gratuito, ese ya es de una suscripción y donde tenemos de 3 a 4 talleres por semana. Guau. Tenemos un círculo todos los domingos o todos los sábados, tenemos sesiones de respiración, tengo 5 facilitadores ahorita diferentes en temas de danza, terapia, de relaciones y sexualidad. Tenemos un terapeuta especialista en educación sexual y toda la parte de sexualidad, en tema de finanzas personales, porque eso es algo que se repite mucho en muchos de nosotros, temas de adicciones, incluso ahorita acabamos de añadir un instructor de Animal Flow, Órale, de guau. movimiento animal para sentir el cuerpo y nos está fascinando. Pero el punto de este espacio, ese se llama el círculo de entrenamiento, de ese espacio es, ahora sí, tener un montón de herramientas y de espacios donde hablar, donde apoyarnos, donde crecer, donde aplicar nuevos hábitos de forma segura y de forma acompañada con otros hombres, ¿no? Tanto para el cuerpo, para las emociones, para la mente, para la sexualidad, todo lo que estemos necesitando. Wow, wow, Ricardo, qué increíble. Pues muchísimas felicidades por todo esto, por todo el proyecto tan bonito que tienes, el mensaje tan impresionante que, qué impresionante, o sea, me deja sin palabras y también pues felicidades a las personas que se unen y se quedan y se comprometan con esto, mis respetos. Y Ricardo, de verdad te agradezco de todo corazón que estés aquí, te agradezco muchísimo todo lo que aportas de lejos, de cerca.
Es increíble lo que haces y el impacto tan bonito que tienes, no solamente en tu comunidad, sino también en mí como persona, como amiga. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te celebro todo tu proyecto y todo lo que eres. Muchísimas felicidades, de verdad. Muy bonito. Gracias, Eva. Digo lo mismo de regreso, así un espejito para allá. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y antes de cerrar, platícanos, alguien que te quiera encontrar, ¿dónde te puede buscar? En cualquier red social, como @Voices of Brotherhood, ¿no? O sea, como voces de hermandad, ¿no? En español es así, en inglés es Voices of Brotherhood, en Instagram, Facebook, en YouTube, en TikTok, en donde quieran. Ahí ando intentando hacer que llegue en todos lados y a todas las generaciones. En LinkedIn también, en Wow. LinkedIn, por si quieren algo por ahí también. Pero si ahí, búsquenme, mándenme un mensaje, publiquen lo que gusten de lo que encuentren que les haga sentido para que más personas lo puedan encontrar. Wow, de todos modos voy a dejar mencionadas cada una de tus redes para poder llegar a todas las generaciones y todas las personas. Y muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Gracias por todo el apoyo, todo el cariño, todos los mensajes que mandan para el podcast. Es impresionante, se los agradezco de todo corazón. Está creciendo muchísimo y es gracias a cada una de las personas que nos escuchan y nos apoyan. Muchísimas gracias. Recuerda que la mejor manera de apoyar el podcast es compartiéndolo, sobre todo temas como hoy, el proyecto de Ricardo. Hay que compartirlo, hacer que llegue a más personas para poder seguir trabajando estos temas. Recuerda que si te interesan estos temas, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo por favor.